Personajes como Alejandro Martorell Ontiveros representan un plus de servicio en una sociedad anhelante de triunfos. Amables televidentes, bienvenidos a Michoacán, tierra de campeones, aquí en el marco esplendoroso de la Catedral de la ciudad de Morelia, Michoacán. Hoy vamos a hablar de automovilismo porque aquí inició o fue una parte fundamental en la carrera panamericana. ¿Con quién hablaremos hoy? Con Alejandro Martorell. Bienvenidos a este programa. El automovilismo es belleza, dominio de uno mismo, control de la velocidad, emoción, pasión. Vayamos luego entonces con Alejandro Martorell, quien en el volante hace camino y en espacios maravillosos de Morelia nos comparte sus conocimientos. ¡Que rujan los motores! Bien, pues en esta avenida Madero, de todos los recuerdos de Alejandro y de un servidor también y de la gente que hemos vivido por muchos años en Morelia, ¿aquí qué ha pasado en el automovilismo en esta calle Avenida Madero? Bueno, Checo, esta calle ha sido escenario de acontecimientos que vieron nacer el automovilismo por ahí en los años 58, 59, cuando fundamos un club aquí automovilístico, que antes no había nada. Claro. Entonces, siendo este marco tan hermoso de la Catedral y de la Avenida Madero, pues se prestaba para hacer eventos, para traer personas afines al automovilismo de México, de Guadalajara. Entonces, esto fue uno de los atractivos dentro del automovilismo para que la gente viniera a conocer Morelia, por un lado, que tenemos mucho orgullo en hacer esa expresión de conocimiento de Morelia, y otro, dar a conocer el automovilismo que aquí floreció, que aquí nació en aquellos años. Muy bien. Y luego, Alejandro, pues ha habido un roce internacional, porque pues siempre en las carreras, por ejemplo, no sé, Mónaco, debe ser una experiencia extraordinaria, ¿no? Para ir aprendiendo, ir modelando a la nueva generación de gente del automovilismo, ¿no? Sí, efectivamente, Checo, dentro de todo el show, de todo el glamour de la Fórmula 1, pues Mónaco es el top, indudablemente, ¿no? Hemos estado por ahí, hemos estado en otros eventos de Fórmula 1. Si tú recuerdas bien, aquí se trajo en última instancia la Fórmula 1 del 86 al 93. Entonces hubo 7 grandes premios que estuvimos presentes, que estuvo mucha persona aquí de la ciudad de Morelia, representando o trabajando dentro del gran ambiente de Fórmula 1 que es internacional. Y en ese aspecto, vamos, Alejandro Martorell, su participación en grandes premios, sé que por ahí estaban los pits, ¿no? Así es, Checo, tuve yo la gran fortuna de que me nombran a mí pit marshal de los pits de las escuderías de Fórmula 1. Entonces, por decirte, el último año 1993, yo estuve de pit marshal de la escudería Benetton, donde florece Michael Schumacher. Entonces, ahí empieza él a darse a conocer como gran piloto. A mí me toca la suerte de ser exactamente el pit marshal de él, de Schumacher, que era una persona que empezaba a dar a conocer de mucho automovilismo y ha sido campeoncísimo como nunca. ¿Y qué se necesita para que salga un Schumacher o un Pedro Rodríguez? Es muy buena tu pregunta. Yo creo que son ya personas que traen una cualidad innata de su nacimiento. Pocos elementos en la vida son como Schumacher, son como Pedro, como Ricardo Rodríguez. Sí. Ricardo y Pedro, ¿no? Ricardo y Pedro, cierto. Ricardo se mata muy joven, en 1961, un mes de noviembre también, aquí en un Gran Premio entrenando en un Gran Premio de México.
Y Pedro sigue la carrera y él sí logra muchos triunfos, inclusive tiene récords en Le Mans, tiene victorias en Fórmula 1, fue un representante del automovilismo mexicano, ciertamente. Un amigo entrañable, Javier Marín Trejo, lo acercó al volante en los años 50, hasta el punto mismo de fundar una agrupación en el año de 1959, la CAMAC, Club Automovilístico de Morelia, Asociación Civil. Históricamente iniciamos en el 59, un poquito antes, 57, 58, le empezamos a dar forma aquí, a organizar, a juntar un club, a reunir amigos, etcétera, afines al automovilismo, ¿no? Entonces viene Marín Trejo, Javier, excelente navegante, piloto, y él y tu servidor empezamos a reunir personas y formamos el club, lo que es el Club Automovilístico Morelia, en el 59, y tuvimos una década muy brillante, lo que es la década de los años 60. Tuvimos varios circuitos Tarasco que comprendían 3 pistas muy rápidas, lo que es el Acueducto, Lázaro Cárdenas, y subíamos por Ventura Puente. En ese circuito Tarasco pues tuvimos lo más granado del automovilismo aquí en México, inclusive tenemos una inscripción de Pedro Rodríguez, ya te darás la magnitud de los pilotos que venían a correr aquí, ¿no? Entonces tuvimos realismo, tuvimos circuitos callejeros, pero al fin de eventos muy interesantes, subidas a 1000 cumbres, salidas. Entonces fue un año muy, muy bonito. Se creó el Rally Patrio, el Rally Navideño y muchos eventos de esa naturaleza. Bueno, Alejandro, lo más destacable entonces de esos años, debe haber algunas cosas interesantes, ¿no? Sí, yo creo que como evento principal, Checo, fueron los 2 circuitos Tarasco que hicimos, ¿no? Lo más granado del automovilismo a nivel nacional aquí en Morelia. Y se dio a conocer nuestra querida ciudad al automovilismo abiertamente. Y de ahí florecimos ampliamente en este campo del deporte. Ahora, al deporte, en este caso el deporte, las máquinas de acero, ¿hay que darle? ¿O cómo se llega, no? Porque luego dices tú, yo quiero llegar ahí para hacerme millonario, como los futbolistas que ahora ganan millonadas de euros. En el automovilismo no sé cómo esté la situación. No es así tan global, tan amplio como el deporte del fútbol. El automovilismo es un poco más reducido porque no hay tantos elementos como para hacer un deporte de masas, pudiera llamarse, ¿no? Más bien de grupos, de clubes, de personas que se reúnen, que forman un club, y entonces empieza a florecer el automovilismo. Eso fue lo que pasó aquí en el estado, aquí en la ciudad de Morelia, ¿verdad? No tuvimos el auge, no tuvimos desgraciadamente la forma de hacer un autódromo que hubiera sido excelente, no hubo circunstancias, no hubo los elementos para hacerlo. Ahora, ¿qué debo hacer yo? No soy automovilista de competencia, pero tengo por ahí un carrito y quiero pertenecer al CAMAC o algún otro club. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me acerco? Porque dice uno, no, esto es prohibido para mí, sí. Soy de escasos recursos económicos, mis papás apenas ganan un salario mínimo, etcétera. ¿Qué hago yo como joven también que quiero entrar contigo? Sí, mira, es excelente tu pregunta. Dentro del club automovilístico tenemos jóvenes, tenemos amigos que no necesariamente tienen que correr o tienen que participar. Hay socios que nos ayudan a hacer cronometraje, que nos ayudan a redactar, que nos ayudan a ser bandereros, que nos ayudan a muchos aspectos dentro del automovilismo, ¿no? Entonces todo eso es muy significativo porque están dentro del tema que les gusta. Y entonces nosotros con mucho agrado los recibimos, los instruimos, los tenemos como amigos y el día que quieran correr, que se suban de navegante o que quieran empezar a hacer sus pininos, pues lo pueden hacer. Hay eventos pequeños, hay arrancones, hay slalom, hay rallies y hay circuitos. Entonces, gradualmente pueden entrar a competir en toda esa gama del automovilismo. Y como usted sabe, amigo de Michoacán Tierra de Campeones, el glamour, porque luego hablabas tú de Mónaco, y las mujeres hermosas, ¿no? Sí. La forma de vestirse, o sea, la velocidad para cambiar las llantas, lo que tú dices,
O sea que no necesariamente tienes que ser volantero o conductor Claro. para aparecer en un club de ustedes. Claro, sí, desde luego. Y lo que tú comentas es muy cierto. El automovilismo o los eventos siempre van acompañados por bellezas, por muchachas, por jóvenes hermosas, como las de aquí de Morelia y como las de todo el mundo, donde no faltan y donde su presencia pues, es paralelo también a lo hermoso del automóvil, de los automóviles, pero las jóvenes son indiscutiblemente las que adornan también las carreras. Las mujeres mexicanas son hermosas, pero también conocer por ahí con los ojitos a otras no es malo, artísticamente visto. Bueno, pues interesante el programa de Michoacán Tierra de Campeones. Vamos a una pausa y regresamos. Señor Alejandro Martorell, bueno, la seguridad debe ser importante en esto del automovilismo, ¿no? Sí, efectivamente, Checo. En materia de realismo debes de tener una seguridad absoluta. Cuando son etapas de velocidad, debes cerrar el tramo donde se corre la etapa de velocidad, al inicio y al fin. ¿Cómo se cierra esto? De varias maneras, ¿no? Normalmente en carreteras federales nos auxilia la Federal de Caminos con los permisos concernientes, y en tramos estatales la seguridad corre a través de tránsito estatal. Pero es indispensable el apoyo de las corporaciones policíacas. Pues si no se cuenta con esto de la seguridad, es algo terrible. Y ahora que hemos visto ya los carros, bueno, los de Fórmula 1, no sé en el realismo cómo sea la seguridad también, para que pues el ser humano es lo principal, ¿no? Vivir. Claro, efectivamente, Checo, en el realismo también tenemos ya unas jaulas interiores que se llaman roll bar, donde va protegido el navegante y el piloto, por medio de esos tubos interiores que protegen, tienen que ser de determinado calibre para que no se venzan y protejan en caso de una volcadura, ¿no? Asimismo, los trajes de los navegantes son de una tela Nomex, que son retardantes en incendio, tienen que usar cascos homologados que son resistentes y que son de primera calidad para en caso de un impacto, ¿no? Entonces, este tipo de seguridades en el vehículo mismo ha salvado muchas vidas. Hemos tenido percances, pero afortunadamente este tipo de protección nos salva de cualquier eventualidad. Sabemos, bajo sus conocimientos, que los autódromos en países como los Estados Unidos tienen algunos, ¿no? Checo, fíjate, yo creo que es el país en el mundo entero que más autódromos tiene. Cerca de 1000 autódromos oficialmente reconocidos donde se celebran carreras. De tal manera que los Estados Unidos pues tienen una vanguardia en el automovilismo como no lo tiene ningún otro país, ¿no? Otros países, por ejemplo Europa, sí hay autódromos desde luego, y reconocidos en Alemania, en Francia, en España, etcétera, pero no como los Estados Unidos. Ahora, por lo que vea carreteras, aquí en México cada día tenemos un poquito de mayor dificultad, dado el gran número de tránsito que ya existen en todas las carreteras, ¿no? Afortunadamente, aquí en Morelia, aquí en nuestro estado, tenemos la belleza de Mil Cumbres, que para nosotros, si lo hemos ponderado, es una carretera tan hermosa que tiene una cadencia de derechas, de izquierdas, donde realmente goza uno manejando. Los pilotos les encanta venir a competir aquí a Mil Cumbres, y como tú sabes, la carretera de Mil Cumbres encierra muchos impredecibles. Subimos a cerca de los 3000 metros en Puerto Garnica, hay lluvia, hay neblina, a veces ha habido granizo, hay lama. Entonces es muy interesante el competir aquí en la ciudad de Morelia, acá en la carretera de Mil Cumbres. Y en esa parte de la presa de Coincio, bueno, también ha habido eventos, ¿no? Así es, Checo, ha habido muchos eventos. Aquí hemos hecho, ¿qué será?, una veintena
eventos, 25 eventos aquí en la presa de Coincio, y muy divertidos. Tienes un público que prácticamente no tiene ningún riesgo porque se sube aquí a las gradas naturales, aquí al pasto, y entonces observa el paso de los vehículos muy cómodamente. Y hemos hecho muchas carreras aquí muy divertidas. Ahorita ya no hemos hecho aquí carreras porque pues algunos vecinos aquí a lo mejor no les molestaba un poco. Pero es factible que el año que entra otra vez utilicemos este tramo de carretera para hacer eventos de carretera de rallies. Hay un elemento fundamental, las llantas. Efectivamente, Checo, fíjate que la tecnología actualmente para las competencias de realismo y obviamente Fórmula 1, ya tienes tu necesidad de utilizar las llantas según el tipo de carretera, el calor que está haciendo. Puedes utilizar llantas duras, llanta blanda, etcétera. Hay de mucho tipo de hules, que eso te da mayor agarre en muchos aspectos y sirve de mucho la calidad del hule que estás utilizando. Alejandro Ganassi un 24 de abril de 1936, sentencia: el automovilismo es disciplina, enseñanza, técnica, instrucción, es respetar las calles, es conducirse bien en la vida. En el automovilismo deportivo tienes muchísimas situaciones que tienes que sortear, pero tienes que allegarte de elementos que te hagan favorable el automovilismo. Número uno, un buen automóvil. Número dos, y al decir buen automóvil, pues tienes que revisar todos sus componentes, ¿no? Llantas, motor, caja, velocidad, suspensión. Otro, tener un poquito de manos, como le llama uno, o tener facultades, como todos los deportes. Entonces, el automovilismo te requiere de esas circunstancias. El manejar, sobre todo en carretera, te exige mucha concentración, y el realismo, por decir que es lo que más se ha fomentado aquí en la ciudad de Morelia, aquí en el CAMAC, no sabes la formación tan extraordinaria que da el manejar en rallies, porque te ayuda a concentrarte, te ayuda a conocer todas las situaciones que prevalecen en una carretera. Se dice que cuando un ralista va manejando, llevas tú la plena confianza de que el señor sabe conducir bien. Nuestro invitado a Michoacán, Tierra de Campeones, cuenta con 5 hijos: Alejandro, María Luisa, Ricardo, José Francisco y Mónica Martorell Caballero, algunos de ellos con el genotipo de la velocidad. Un buen día, estando en Europa, en un evento de carros por supuesto, se entera que su hijo Alex había conquistado su primer triunfo a los 15 años de edad, es decir, hace 33 años. Fíjate, Checo, que es otra de las grandes satisfacciones que yo he tenido dentro del deporte del automovilismo, con el ejemplo que tú le das a los hijos. Bueno, pues de alguna manera ellos quieren emular o quieren seguir la práctica del deporte que ven al padre, ¿no? Entonces, yo tengo 3 hijos varones, y los 3 manejan excelentemente bien. Aquí en esta carretera, Alejandro, mi primogénito, ganó muchos rallies, compitió muchas veces, tenía los récords de velocidad en los tramos de 1000 cumbres. Lo mismo Paco, que eran pilotos. En el automovilismo puede ser piloto y puede ser copiloto, tan destacado uno como el otro, o bien puedes tener las dos facultades, como el caso de Ricardo, mi hijo, que es un buen piloto, pero también es un excelente navegante. Y ser navegante no es cualquier cosa, porque tú puedes ir de piloto y vas viendo la carretera, pero el navegante que va al lado derecho, va agachado, va llevando la libreta de ruta, va llevando un reloj, va llevando una computadora, va llevando las tablas y va dirigiendo al navegante, al piloto.
Y Ricardo ha sido muy destacado en este campo del navegante. Los tres jóvenes, los tres muchachos que ahora ya son señores hechos y derechos, pues han tenido un gran auge en el automovilismo. Déjame nada más comentarte el caso de Ricardo. En el año 1987 adquirimos un coche, un Caribe Volkswagen, y lo arreglamos para competir. Entonces hay épocas en que entramos mis tres hijos compitiendo y yo en algunos rallies en el mismo evento, y nos dábamos la pelea por competir. Ricardo en el año del 87 fue campeón nacional de rallies de velocidad y ha sido el único navegante que ha obtenido el campeonato nacional de rallies que no haya sido del Distrito Federal. Es el primer navegante, y creo que no ha habido otro, no se ha repetido que haya sido de velocidad otro navegante campeón. Checo, yo creo que el peor accidente que yo he tenido es precisamente en un rally de Mil Cumbres, y veníamos subiendo del Mirador rumbo a Puerto Garnica, y desgraciadamente se coló una camioneta de unas personas de Pino Gordo, y yo me lo topé en una curva derecha, y de frente ya no pudimos evitar el impacto. Iba yo con Ricardo iba navegando, yo iba conduciendo, y chocamos de frente. Afortunadamente el casco, el cinturón que llevábamos nos salvó, porque estrellamos contra el parabrisas, se hizo añicos. Yo sufrí un poquito en el pie izquierdo, un poquito de lesiones, y en el codo, pero fue afortunadamente el peor accidente que yo he tenido, y a Dios gracias no pasó nada. Ahora háblanos, por favor, Alejandro, de qué competencias tenemos en el realismo en Michoacán fundamentalmente, o en la República Mexicana, y luego también nos comentas un poquito de lo internacional, por ejemplo la Fórmula 1, cuándo regresa a América, a México, y sobre todo el Gran Premio de México, porque creo que ya le va a colgar para esto, ¿no? Sí, Checo, tienes mucha razón. Mira, año tras año se hace un calendario nacional de rallies. Entonces, el CAMAC, Morelia, tenemos 2 rallies anuales que son de velocidad. Este año hicimos uno en Irapuato y otro aquí en Mil Cumbres. Y además tenemos también campeonato de regularidad, y hicimos un rally de regularidad. Ahora, el Campeonato Nacional de Rally este año se compuso de 9 rallies de velocidad. El año que entra posiblemente sean 8 rallies. Eso por lo que ve al Campeonato Nacional de Rallies. Sí. Muy interesantes, porque se corren en el estado de Morelos, en Puebla, en Oaxaca, en Jalisco, en el estado de México, obviamente en Michoacán. Entonces, son las competencias muy bonitas. Guanajuato. Y hablando internacionalmente, el año que entra no hay Mundial de Rallys, sino hasta el 2010, me parece. Por lo que ve a la Fórmula 1, desgraciadamente no tenemos Fórmula 1, no nada más en México, sino en América. Nada más Brasil se va a celebrar el año que entra, en el 2009, la única competencia de Fórmula 1. Se suspende Canadá, ya se había suspendido Estados Unidos, y desgraciadamente nada más Brasil. En materia de realismo a nivel mundial, nada más va a tener América. El único rally de talla internacional va a ser el de Argentina, porque este año 2008 se celebró el rally mundial en el estado de Guanajuato. El año que entra no hay, posiblemente hasta el año también 2010 vuelva el realismo mundial. Amigos de Mexicanal, sur del Canadá y por supuesto territorio mexicano, estamos llegando a la parte final de Michoacán, Tierra de Campeones,
Y Alejandro, pues algo que quieras tú concluir, porque pues es interesante que nos estemos volteando los ojos hacia todos los deportes, ¿no? La natación, claro, el guarucua, no sé, tantos deportes que hay en México. Sí, Checo, yo estoy muy agradecido con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión en que se haga este tipo de entrevista para hablar del automovilismo, para hablar de un club que tenemos aquí ya mucha resonancia y que vean que el automovilismo es un deporte muy hermoso, no nada más hay otros deportes interesantes, pero el automovilismo es un deporte que encanta a todo el público. Hay que ver nada más el gran público que va, por ejemplo, a Mil Cumbres cuando llega la Panamericana. Entonces es un público ya muy culto en automovilismo y agradezco yo mucho al sistema de que hagan este tipo de entrevistas porque se da a conocer que este deporte también tiene mucha penetración y mucho éxito también. Alejandro, hay que luchar todos los días para que la carrera panamericana, la nueva, vuelva a Morelia. Alguien tiene que hacer algo. ¿Quieres tú dirigirle algún mensaje, no sé, a las autoridades deportivas? Porque finalmente la federación pertenece a un órgano de gobierno nacional, a la federación, sí, claro, al estado, claro, y posiblemente al municipio, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Hubo cierto